Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulo 34. El regreso. Resumen. Izuku lucha contra un don que le resulta familiar. Izuku se esforzaba al máximo por no comportarse como un fanático. De verdad que sí, pero era ingenium. Era un héroe increíble, sobre todo teniendo en cuenta su corta edad. Y tenía todo un equipo de ayudantes trabajando para él. Había docenas, y Izuku nunca lo había visto por aquí. Bueno, en realidad sí, teniendo en cuenta que Ingenium había venido a Musutafu para una reunión de la UA y había recorrido las calles firmando autógrafos, pero eso no contaba. Sin embargo, sentía curiosidad por saber por qué estaba allí. ¿Se habría mudado recientemente? ¿Quizás había habido un aumento de la delincuencia últimamente? Izuku pensó que se habría dado cuenta si ese fuera el caso, pero tal vez con lo de romperse el brazo era posible que le hubieran escapado algunas cosas. Izuku negó con la cabeza y volvió a volar por los tejados. Necesitaba estar buscando crímenes ahora mismo, no obsesionado con un héroe, aunque fuera genial. Tal vez tendría la oportunidad de encontrarse con Eraserhead de nuevo esta noche. En realidad no lo había visto desde su conversación de la semana pasada. Algo que, sinceramente, lo tenía un poco inquieto. Claro, Eraser lo había apoyado mucho y todo eso, pero ahora lo sabía. Hablar abiertamente sobre sus planes de suicidio le había parecido muy reconfortante en ese momento. Pero ahora que Izuku había tenido tiempo para preocuparse, empezaba a pensar que debería haberse reído y haberlo negado. Todo, no es que sus lágrimas de Midoriya se lo permitieran, pero al menos podría haberlo intentado. ¿Y si Eraserhead lo estaba evitando y por eso Izuku no lo había visto? Pero si lo estaba evitando, ¿por qué no lo hizo antes de toda la conversación sobre el suicidio? Le habría evitado una conversación muy incómoda, así que ¿por qué no lo hizo? Por suerte, un grito a unas calles de distancia sacó a Izuku de sus pensamientos. Pero enseguida se sintió culpable por estar agradecido. Alguien estaba en peligro, eso no era buena señal. Saltó al tejado de al lado y se asomó justo cuando alguien gritó. Había un grupo de chicas que parecían volver a casa después de una noche de fiesta. Y acorralándolas contra la pared estaba el villano más grande que Izuku jamás había visto. Casi sintió la tentación de decir que el tipo no era humano, pero eso sería increíblemente grosero. Lo que era obvio era que el tipo tenía un don de mutación, aunque Izuku no podía distinguir exactamente cuál era desde su posición, solo que era enorme, tenía múltiples brazos y sus manos no parecían manos. Bien, Izuku probablemente no podría con este tipo solo, así que debería buscar un héroe. Rock Lock debería ser el más cercano a donde estaba ahora, según su horario de patrulla. Necesitaba encontrarlo rápido antes de que el villano dejó escapar un rugido aterrador y clavó sus garras en el suelo. Espera, ¿quizás eran pinzas? Izuku negó con la cabeza. De cualquier manera, eran lo suficientemente fuertes como para destrozar el hormigón por completo, que el villano ahora comenzaba a agarrar y lanzar contra las chicas, quienes apenas lograron esquivar los trozos más grandes a tiempo. Aún así, algunas habían sido alcanzadas por los escombros y al menos una había quedado inconsciente. Según pudo ver Izuku, lo que significaba que no tenía tiempo para ir a buscar a un héroe. Necesitaba enfrentarse al villano y distraerlo el tiempo suficiente para que las víctimas que aún estaban en pie pudieran alejar a las heridas. Si esta pelea no lo mataba, Eraserhead sin duda lo haría. El villano gritó de rabia al quedarse sin munición y comenzó a avanzar pesadamente hacia las chicas. Izuku supo que no podía esperar más. Agarró su tirachinas y cargó una canica, disparando directamente al centro de masa del villano. Se oyó un leve tintineo al dar en el blanco, pero el villano ni siquiera pareció darse cuenta. Debía de llevar algún tipo de armadura, pero eso no podía ser porque ni siquiera llevaba camisa. Lo que significaba que su piel debía ser la armadura. Esta pelea se acababa de complicar mucho más. Las chicas gritaban y se escondían mientras el villano clavaba una de sus pinzas en la pared donde una de ellas había estado un segundo antes. El golpe hizo temblar todo el edificio donde estaba Izuku, pero en lugar de esperar a que dejara de moverse, simplemente saltó, aterrizando bruscamente con una voltereta que sin duda le dejaría moretones. Pero no podía permitirse el lujo de preocuparse por eso ahora. Yo lo distraeré, dijo Izuku, mirando a una de las chicas que seguía de pie intentando ayudar a una de sus amigas que estaba en el suelo. En cuanto se fije en mí, corran. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, pero asintió y Izuku le dedicó su mejor sonrisa temblorosa antes de agarrar
sus tubos y correr hacia el villano. Al igual que con su canica, se oyó un fuerte tintineo en el momento en que el metal entró en contacto con la dura coraza, que hacía las veces de piel del villano, pero sus tubos ni siquiera le hicieron una abolladura. Sin embargo, el ataque sí llamó la atención del villano. Izuku tragó saliva cuando el villano dejó de intentar golpear a las chicas y se giró lentamente para mirarlo. Cuando Izuku vio los ojos del villano, sintió como si todo el oxígeno de la calle se hubiera consumido por la furia que irradiaban. Ni siquiera Kacchan se enfadaba tanto. ¿Qué le había pasado para que se comportara así? No podía ser algo que hubieran hecho las chicas, solo estaban caminando, así que, ¿qué había ocurrido? El villano dio un paso al frente e Izuku comprendió que no importaba por qué estaba tan furioso. Lo que importaba ahora era que toda esa ira se dirigía hacia él. Izuku rió nerviosamente y se recordó a sí mismo que ese había sido el plan. Por suerte, pudo ver a las víctimas arrastrándose unas a otras por la calle. Izuku sonrió sin aliento. Supongo que no hay manera de que podamos hablar de esto. El villano rugió e Izuku tuvo que rodar hacia un lado cuando una de sus pinzas se clavó en el hormigón donde acababa de estar. En cuanto se puso de pie de nuevo, Izuku echó a correr en dirección contraria a la que habían ido las chicas, protegiéndose la cabeza mientras trozos de roca y hormigón caían a sus espaldas. Oye, lanzar piedras es mi truco, gritó Izuku desesperado. No puedes robarme lo mío. La única respuesta que obtuvo fue otro rugido y un trozo de roca particularmente grande que casi le arrancó la capucha al pasar zumbando y hacerse añicos a pocos metros de él. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que ese trozo era de ladrillo, no de hormigón. Miró hacia atrás y sus ojos se abrieron de par en par al comprender que el villano usaba sus pinzas para destrozarlas calles y los edificios mientras corría, destruyendo todo a su paso. Era como si toda la ira que contenía lo hubiera vuelto completamente loco. Izuku rápidamente volvió la mirada al frente y se esforzó aún más, tratando de alejar la vívida imagen de sí mismo siendo destrozado por la furia del villano, al igual que los edificios. Vale, Eraser, jadeó con acento agudo Izuku desesperadamente. Sé que no estás aquí ahora mismo, pero has ganado. Ya no quiero morir, o al menos no de esa manera. Tenía que encontrar un héroe, o mejor aún, varios. Aún estaba cerca de la patrulla de Rocklock, pero la dirección en la que corría lo llevaba rápidamente en la dirección opuesta. ¿A quién más le quedaba? La patrulla de Amplifier era demasiado numerosa para un villano tan destructivo. Habría demasiadas bajas, e Izuku no tenía ni idea de dónde estaba Eraserhead. ¿Era ese el final? ¿De verdad era el fin? De repente, vio una sudadera blanca de Ingenium en el escaparate de una tienda y casi rompió a llorar de alivio. Ingenium estaba en la ciudad. Al instante, Izuku se deslizó por una calle lateral y se dirigió hacia donde había visto al héroe por última vez. Esperaba no haberse alejado demasiado, porque Izuku ya no tenía más opciones. En el instante en que vio el destello blanco del traje de héroe de Ingenium, Izuku le lanzó una canica. Sin embargo, Ingenium ya se dirigía hacia él y simplemente atrapó la canica y siguió corriendo. En cuestión de segundos, pasó zumbando junto a Izuku en dirección al villano. Algo que en cualquier otra situación lo habría emocionado por su don. Pero hoy simplemente agradeció la velocidad del héroe. Ten cuidado, exclamó Izuku, con las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. Su piel es como una coraza dura. No te preocupes, chico, para eso tengo armadura, gritó Ingenium. Ponte a salvo, yo me encargo. Lanzó un puñetazo peculiar al estómago del villano, e Izuku se estremeció ante el fuerte golpe metálico que su armadura produjo contra el caparazón del villano. Sin embargo, la armadura resistió e Ingenium lanzó inmediatamente otro ataque, acelerando sus motores mientras golpeaba al villano con puñetazo tras puñetazo. Izuku, por su parte, no había tenido tiempo de descifrar el quirk del villano, ya que su principal preocupación era mantener a todos con vida. Pero tal vez si lograba encontrar la debilidad del villano, Ingenium podría derrotarlo. Bien, el villano era un mutante con una piel dura como un caparazón, múltiples extremidades y pinzas. Ahora que Izuku las había visto bien, parecían casi idénticas a las de un cangrejo. Sacudió la cabeza, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. ¿Por qué le resultaba tan familiar ese don? Lo había visto antes. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y se tapó la boca con las manos para gritar. Ingenium. Ya he luchado contra este tipo antes. Tiene un don de mutación de cangrejo. Apunta a sus articulaciones, es donde su caparazón es más débil. Lo tengo. Ingenium comenzó a lanzar puñetazos y patadas a las articulaciones del villano.
lo que hizo que éste volviera a gritar de rabia, aunque esta vez con dolor. ¿Qué le pasa a este tipo? Parece que se ha vuelto completamente loco. Izuku se preguntaba lo mismo. Seguramente había escapado después de que Eraser lo arrestara. Pero si fuera así, no sería tan fuerte. Izuku ni siquiera reconoció al villano cangrejo la primera vez que lo vio. Considerando que ahora era el doble de grande que durante su última pelea y 10 veces más furioso. Ni siquiera el trigger explicaría el cambio, porque Izuku ya lo había visto en ese estado antes y no había tenido un efecto tan grande. La fábrica de villanos, susurró Izuku. Lo convirtieron en un villano de otro nivel. Ahora que se había dado cuenta, era tan obvio. Sin embargo, también significaba que Ingenium estaba en desventaja y necesitaba refuerzos. Ya que la persecución había dejado a Izuku demasiado cansado para ser de mucha utilidad en esta pelea y la efectividad de sus armas estaba limitada por el caparazón del villano. No obstante, antes de que Izuku pudiera correr a buscar a otro héroe, alguien que parecía estar agachado en el suelo pasó a toda velocidad junto a él y embistió las piernas del villano, haciéndolo perder el equilibrio momentáneamente. Ingenium, ¿estás bien? Sí. Este tipo tiene algunos problemas para controlar su ira. Nada demasiado grave. Ingenium se rió. ¿Vienen los otros secuaces? Los equipos A y C se acercan, dijo el ayudante, enderezándose y dejando que Izuku viera su traje de héroe por primera vez. Era principalmente azul, con detalles en rojo y amarillo, casi como si se hubiera inspirado en All Might. Pero cambiando el diseño para que no fuera tan obvio. Llevaba capucha, pero a diferencia de la de Izuku, la suya estaba bajada. Los otros equipos se quedaron en la misión original. Me enviaron por delante por si necesitabas ayuda antes. Bueno, entonces, dijo Ingenium con una sonrisa que parecía asomarse bajo su casco. Veamos si los dos somos lo suficientemente rápidos como para terminar esta pelea antes de que lleguen. Ver a los dos héroes pelear fue realmente impresionante y, a diferencia de las peleas que solía ver desde las calles, no había ninguna barrera de policía o medios de comunicación que bloqueara la vista de Izuku. Ingenium y su compañero obviamente estaban extremadamente acostumbrados a los estilos de lucha del otro, porque no dudaban ni un instante en cómo se movían a una velocidad vertiginosa. Para Izuku, solo parecían manchas blancas y azules mientras derribaban gradualmente las defensas del villano. Después de unos minutos, el compañero dejó de atacar a corta distancia y comenzó a proporcionar fuego de cobertura con una especie de proyectil. Espera, ¿era aire? ¿Era algún tipo de arma de apoyo? No. Tenía que ser parte del Kirk del compañero. Pero tenía un Kirk de velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Oh, Izuku tenía tantas preguntas. Ahora que había tenido la oportunidad de respirar, Izuku pensó que probablemente era hora de reincorporarse a la lucha. Siguió el ejemplo de su compañero y decidió mantener la distancia y atacar con sus canicas. Con cuidado de no apuntar cerca de Ingenium, Izuku disparó rápidamente una canica, con la esperanza de darle en el ojo del villano, ya que no debería tener la misma concha que el resto de su cuerpo. Suponiendo que los experimentos que la fábrica de villanos le había realizado no hubieran cambiado eso. La canica dio en el blanco e Izuku sintió una oleada de orgullo cuando el villano cangrejo se agarró el ojo. Lo que les dio a Ingenium y a su compañero la oportunidad de combinar sus ataques y dejarlo inconsciente. Entonces, los dos héroes se giraron para mirar directamente a Izuku. Se quedó paralizado y la leve sonrisa que lucía desapareció de su rostro. ¿Iban a arrestarlo? Pero entonces tendría que detenerse y Eraser le contaría a su madre que quería suicidarse y... ¿podría huir? No, ambos tenían dones de velocidad, no había forma de que Izuku pudiera escapar lo suficientemente rápido. Ingenium lo sacó de sus pensamientos al quitarse el casco y sonreírle. Debes ser Viridian. Souta me dijo que podría encontrarte por aquí. Izuku seguía tenso, preguntándose si aquello era algún tipo de trampa para que bajara la guardia. Pero... ¿por qué Ingenium tendría que engañarlo? Su compañero pareció percibir su vacilación, pues soltó una carcajada. No te preocupes. Chico, Ingenium es bastante permisivo con los justicieros. Créeme, lo sé por experiencia propia. Cállate, Crawler. Se quejó Ingenium con buen humor. Sí, chico, no te preocupes. Mientras no andes por ahí matando gente, estaremos bien. Está bien. La cabeza de Izuku daba vueltas. Estaba hablando con Ingenium, y ni siquiera iba a intentar arrestarlo. Solo esperaba no haber sido demasiado molesto. ¿Estás seguro de que no hay problema en que te haya llevado al villano? Es que no había otros héroes cerca y no sabía qué más hacer. Estás bromeando, ¿verdad? Ingenium se rió y levantó la canica que Izuku había lanzado para llamar su atención.
Todos en casa van a estar tan celosos de que yo tenga una de estas. El compañero, Crawler al parecer, lo miró sorprendido. Espera, ¿quieres decir que no lo sabes? Izuku estaba muy confundido. No sé qué, tus canicas son una pieza de colección entre los héroes, chico. Ingenium sonrió. No, eso no puede ser. Izuku negó con la cabeza frenéticamente. Solo las lanzo para llamar la atención de los héroes, no es nada especial y... Eraserhead lo interrumpió, descendiendo de un edificio y aterrizando frente a él. Chico, ¿estás bien? No estás herido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tranquilo, Eraser, el niño está bien. Bromeó Ingenium. Sabes que la gente podría pensar que de verdad te importa si sigues actuando como su padre. Eraserhead lo miró fijamente. Cállate, Tensei. Pero, en serio, chico, ¿estás bien? Izuku asintió, decidiendo que lo mejor sería ignorar el confuso comentario de su padre. ¿Cómo supiste siquiera de la pelea, Eraserhead? Eraser lo miró secamente. Te das cuenta de que a veces la gente llama a la policía por disturbios, ¿verdad? El villano no estaba precisamente callado. Oh, dijo Izuku en voz baja, lo siento, no me di cuenta. Probablemente la gente estaba muy molesta por haber sido despertada, ¿verdad? No es tu culpa, chico. Suspiró Eraser. No eras tú quien gritaba. Hablando de gritos, ¿tienes idea de qué hizo que ese tipo se enfureciera tanto, Viridian? Preguntó Ingenium, dijiste que habías luchado contra él antes, así que siempre se vuelve loco de esa manera o sucedió algo que lo provocó. Eraserhead miró alternativamente a Izuku y al villano inconsciente. Su pregunta tácita era evidente solo por su postura. Izuku comprendió por qué. El villano había cambiado tanto que Izuku no se habría dado cuenta de que era el mismo si no hubiera reconocido su don. Es el villano cangrejo que me lanzó contra la pared aquella vez. ¿El que casi te mata? Preguntó Eraserhead, sorprendido. Se volvió hacia el villano. ¿Estás seguro? Izuku asintió. Reconocí su particularidad, pero ahora es más fuerte. Estoy bastante seguro de que la fábrica de villanos se apoderó de él de alguna manera. Porque Trigger por sí solo no podría haberle hecho esto a su cuerpo. Hubo un momento de tenso silencio mientras los héroes asimilaban el descubrimiento de Izuku. Antes de que Eraser suspirara. Tendremos que hacer un análisis de sangre para asegurarnos. Pero Jun Hamasaki desapareció de la custodia, así que tiene sentido. Así que la fábrica de villanos ha estado activa aquí, dijo Crawler. Sinceramente, esperaba que estuvieran equivocados. La última vez fue una pesadilla. Ah, ¿es por eso que están aquí? Preguntó Izuku, sin poder contenerse. ¿Están confirmando el caso? No, estamos aquí en otra misión, dijo Ingenium, pero Tsukauchi nos pidió que estuviéramos atentos. Ya que lidamos con toda la moda de los villanos instantáneos en Naruhata hace unos años. Oh, Izuku sintió que la culpa le subía por las venas. Siento haberte distraído de tu misión. Eraser le puso una mano en la cabeza. Nada de eso, Viridian. Es culpa del villano por atacar, y el trabajo de un héroe es proteger a la gente. Independientemente de si lo planearon o no, así que no intentes culparte a ti mismo por esto, niño problemático. Izuku sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos y estaba a punto de secárselas cuando vio movimiento calle abajo. Al parecer, los refuerzos de Ingenium finalmente habían llegado. Porque había 2 camiones pintados con sus colores, pero también había otros camiones con satélites. Oh, no, los buitres están aquí. Se quejó Eraser. ¿Es que nunca duermen? Mira quién habla. Rió Crawler. ¿No deberías hacer algo con esas ojeras? Creo que me voy a ir. Izuku empezó a retroceder lentamente, intentando mantener a los héroes entre él y los medios. Aquel artículo ya había sido bastante malo. Izuku no sabía si podría soportarlo si él mismo salía en las noticias. ¡Ay! El justiciero local es tímido ante la cámara, bromeó Crawler. Viridian no es como tú y Pop Step. Crawler, dijo Eraser mientras Izuku corría por el callejón más cercano. No quiere ser famoso. Ah, así que por eso te gusta tanto el chico, dijo Ingenium. Izuku estaba casi demasiado lejos para oír la respuesta de Eraserhead. No. Me gusta el chico porque tiene potencial.